Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigo, muy bien, muchas gracias por preguntarme. Muy motivado, la verdad muy motivado, porque ha sido una temporada fantástica la que hemos tenido, muchos temas que desconocíamos y que también la gente que nos ve y nos sigue no los conocía, y ha sido una aventura completamente fascinante, muy intrigante en muchos aspectos y también muy extraña en algunos otros, pero creo que ha sido un vaivén de emociones muy gratificante. Y bueno, creo que el miedo a veces es tan inoportunamente desfamiliarizado con muchos temas que hoy seguimos con todavía esta aventura de seguir conociéndolos, y vamos a seguir todas las temporadas que la gente nos lo permita y que nos apoye. Y pues bueno, también por otro lado, un poco ansioso por el tema del día de hoy. Creo que la gente, como lo verá en el título, es un tema que causa un poquito de extrañeza, ¿no? Pues más que nada estando en México, causa un poquito de extrañeza, pero no está por demás de tocarlo. Entonces me quiero aventurar contigo a conocer estas historias que nos tienes preparadas. Me alegra mucho que tengas esas emociones ante el capítulo del día de hoy, Ricardo, que te prometo no te va a decepcionar. ¿Y por qué no te va a decepcionar? Por dos simples razones. En primer lugar, porque justamente este es nuestro cierre de temporada. Vamos a cerrar la tercera temporada de una vez para darle paso a nuestro especial de Halloween y posteriormente a la cuarta temporada. Así que estamos fascinados por cerrar con broche de oro esa temporada que nos ha dejado muchas alegrías. Y el segundo punto que también quiero mencionar es que este capítulo originalmente iba a salir en el mes de septiembre. Lamentablemente, por algunas circunstancias que no estuvieron en nuestras manos, no fue posible. Sin embargo, con un poquito de retraso queremos hablarles y traerles este tema, ya que es fascinante para poder cerrar justamente el mes patrio aquí en México. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, el capítulo de hoy es sumamente interesante, y personalmente cuando tocamos este tipo de temas son mis favoritos, porque justamente tiene que ver el cine. Pero ¿qué pasa cuando ciertos guiones, con algunos productores, con algunos directores se basan en la misma realidad? Eso hace que la película, la serie o el producto audiovisual tenga, un hilo bastante delgado en saber si realmente da miedo porque es una película o da miedo porque se basa en nuestras vidas. El día de hoy te voy a traer una serie de películas que están basadas en la vida real, pero con temática mexicana. Así que yo creo que va a ser sumamente interesante, histórico y sin duda te va a encantar tanto a ti como a nuestra audiencia. Y antes de poder empezar la pregunta, creo que de todas las semanas, Ricardo, cuando te pregunto películas basadas en historias reales, ¿cuáles te vienen a la mente? O simplemente, ¿cuál es tu opinión sobre esto? No, realmente he escuchado en varias películas que tienen algún basamiento en hechos reales. Creo que también en este apartado que dices de que abarca muchos temas y muchos subgéneros, que no solamente es el terror clásico al que estamos acostumbrados, que es muy popular en el americano. Existen estas partes que están basadas en hechos completamente que llegaron a suceder, y esos creo que son los que más terror te dan, ¿no? Y creo que lo hemos visto también inclusive en documentales, o sea, ya ni siquiera en películas, o sea, hasta en documentales que son un poco sombríos en su forma de proceder y de parecer, pero cuando se trata de tragedias, creo que Latinoamérica está muy marcada por estos hechos, y podrían hacer más de miles de películas y no podríamos acabar. Entonces, sí tengo un poco de conocimiento del tema, sí he visto algunas, sí me he informado de otras, y algunas otras las conozco sin ni siquiera verlas, por el contexto y por los hechos que sucedieron, que le dieron pie a poder formar estas historias donde los cineastas mexicanos se dan la tarea de tratar de representarlas, claro, con un toque artístico, pero que igual no dejan de dar un tanto de miedo. Repito,
no porque sean de terror, sino porque están basadas en una historia real y que ellos se encargan de plasmar para que pueda ser atractiva para el que consume cine como nosotros, que sea agradable y sea muy muy impactante. Entonces me gustaría conocer por ti la primera de estas cintas que vamos a aventurarnos. Bien, Ricardo, partiendo de tu comentario, me encantaría compartirte la introducción. Lo que vemos en el cine puede parecer exagerado, producto de la imaginación de guionistas y directores, pero cuando la realidad es la fuente de inspiración, la ficción deja de ser un simple entretenimiento para transformarse en un espejo oscuro de lo que alguna vez ocurrió. Historias donde la línea entre lo inventado y lo real se vuelve difusa y donde la pantalla no logra contener todo el horror que late detrás de cada escena. En este episodio, nos adentraremos en esas películas que encontraron sus raíces en hechos verídicos y que demuestran que en México el miedo no siempre se fabrica, a veces simplemente se revive. Y para poder empezar con este top, Ricardo, lo haremos con algo bastante histórico, pero con todo el respeto y al mismo tiempo sangriento por su momento. ¿Qué tanto sabes sobre el hecho de Canoa, pero sabías que tiene una película que está basada en estos eventos y se titula Canoa, Memoria de un hecho vergonzoso, del año 1976? ¿Qué tanto sabes sobre la creación de esta película, pero sobre todo el hecho? Wow, creo que es aventurarnos en historias mucho más atrás, mucho más lejanas. No sé si, la gente debe de recordar que hicimos un episodio especial en octubre hace un año, sobre el día 2 de ese mes, donde platicábamos justamente estos hechos que sucedieron en la Ciudad de México, pero están muy cercanos uno del otro, desgraciadamente, porque fueron a un año de diferencia y muy cerca de las mismas fechas. El hecho de que hablemos de Canoa, hay que hablar como un poquito de respeto, pero también sobre la especulación y sobre este fanatismo que a veces tenemos por ciertas figuras religiosas, inclusive hasta sus líderes, que pueden generar una incertidumbre en muchas comunidades como lo eran en esos años, ¿no? Que las que estaban más alejadas tenían esta tendencia de, si lo dice el que está al mando de la iglesia, yo le voy a creer, ¿no? El famoso párroco. Entonces, creo que es una historia que vale la pena escucharla. Da mucho escalofríos, da mucha tristeza, porque parece que a pesar de que fue en el siglo pasado donde México tuvo un gran avance tecnológico, parece muy irreal que existan este tipo de historias, como si todavía siguiéramos incivilizados, ¿no? Pero no estamos muy lejos de la realidad. Recordemos que el siglo pasado, México, la urbanización a muchas ciudades no era muy vasta, eran muy contadas las ciudades que tenían una urbanización muy grande o muy masiva, y las comunidades estaban muy aisladas. No estaban las comunicaciones como las tenemos hoy en día. Eran muy distintas y eran tiempos totalmente diferentes. Entonces, pues bueno, con mucho respeto, quiero escuchar la historia de Canoa, porque si bien sé algo, no quiero estar tan bien informado y quiero informarme junto con los que nos están viendo en este momento. Bien, Ricardo, si me permites, me encantaría profundizar en este tema, tanto en los hechos como en la creación de la película, para saber cómo se logró proyectar, pero sobre todo los baches que tuvo que pasar para poder ser exhibida. La película Canoa, Memoria de un hecho vergonzoso, dirigida por Felipe Casals en 1976, no es solo cine, es un retrato espeluznante de la oscuridad humana, de cómo el miedo, la manipulación y la ignorancia pueden convertir a un pueblo entero en verdugo. Lo que la hace aterradora no es la ficción, sino el hecho de que esté inspirada en un evento real ocurrido en San Miguel Canoa, en Puebla, en 1968. Hagamos una pequeña pausa y antes de introducirnos plenamente en la creación de la película, conozcamos los hechos reales. El 14 de septiembre de 1968, en plena efervescencia política de México por las protestas estudiantiles, un grupo de trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla salió de excursión hacia la Malinche, un volcán cercano. Por cuestiones de clima decidieron refugiarse en San Miguel Canoa, un pequeño pueblo profundamente conservador y dominado por el poder absoluto del sacerdote local, Enrique Mesa Pérez. Ese sacerdote, con enorme influencia sobre los pobladores, había sembrado durante años el miedo al comunismo y a los enemigos de la fe.
En un contexto donde el gobierno mexicano también perseguía estudiantes y disidentes, su discurso encontraba eco. Cuando los jóvenes universitarios llegaron al pueblo buscando cobijo, el cura los señaló como comunistas. Bastó esa palabra, cargada de prejuicios y paranoia, para que el pueblo entero se organizara contra ellos. Esa misma noche, la población los atacó brutalmente, golpeándolos, apedreándolos y linchándolos. 2 de ellos murieron y los sobrevivientes quedaron marcados de por vida. Lo más escalofriante es que ese crimen no fue un arranque de locura espontánea, sino un acto colectivo de manipulación. Un pueblo convencido de que servía a Dios y a la patria, cuando en realidad estaba siendo arrastrado al odio. Ahora bien, teniendo el contexto que sin duda provoca muchas cosas en el estómago y principalmente la mente, pasemos ahora a la creación de la película y posteriormente, creo que a contextualizar la época. Felipe Cazals, uno de los directores más críticos y arriesgados del cine mexicano, decidió llevar esta historia a la pantalla en 1976. Su intención no era únicamente narrar un crimen, sino exhibir la miseria moral y social de un país donde la religión, el poder político y la ignorancia podían confluir en una estrategia. Canoa está filmada con un estilo casi documental, lo que refuerza su veracidad. No se siente como una película de ficción, sino como un registro histórico de lo ocurrido. La voz en off de Salvador Sánchez acompaña al espectador como cronista, detallando nombres, contextos y hechos como si fuera un expediente vivo. La película no recurre a monstruos sobrenaturales ni a efectos especiales. El verdadero horror está en la realidad, la turba, los machetes, la sangre que corre en nombre de una causa equivocada. Ahora bien, como les había comentado anteriormente, ya pasamos un poquito del contexto de la película, también un poquito del contexto real, pero ahora el contexto de la sociedad en aquel momento, que coincide mucho con lo que dijiste al principio justamente, Ricardo. Para entender Canoa hay que situarse en 1968, un año marcado en México por la represión estudiantil que culminaría semanas después en la masacre de Tlatelolco. La paranoia anticomunista estaba en su punto más alto. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz perseguía a todo aquel que considerara subversivo. En San Miguel Canoa, el cura Mes utilizó ese clima nacional de miedo para reforzar su propio poder. Lo que ocurrió aquella noche fue una réplica en miniatura del odio que se cultivaba en el país entero. La demonización del pensamiento crítico y la criminalización de la juventud. Así, Canoa se convierte en un espejo incómodo de México, un país que prefiere cegar a su gente con superstición antes que educarla, y que convierte a campesinos en asesinos por obediencia ciega. Sin embargo, la película, repito, tendría baches al momento de estrenarse, ya que cuando se estrenó en 1976, Canoa causó un enorme revuelo. El filme fue censurado y boicoteado en varias salas por tocar un tema que todavía dolía demasiado. La crítica, sin embargo, lo alabó de inmediato. Obtuvo el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín y fue reconocida como una de las películas más valientes de la cinematografía mexicana. En México, sin embargo, muchos sectores conservadores y religiosos intentaron minimizar su impacto. Para ellos, la cinta exageraba o difamaba a la iglesia, pero para la historia, Canoa se consolidó como un clásico, un filme de denuncia, memoria y advertencia. Finalmente, lo que hace aterrador a Canoa no son fantasmas, ni demonios, ni maldiciones ancestrales. Es el horror humano, la capacidad de un pueblo entero de perder su moralidad, de asesinar a inocentes convencidos de estar haciendo lo correcto. Es también el retrato de cómo la manipulación ideológica y la ignorancia pueden ser más peligrosas que cualquier monstruo ficticio. En ese sentido, Canoa es más terrorífica que muchas películas de horror sobrenatural, porque lo que narra realmente ocurrió, y podría volver a ocurrir bajo circunstancias similares. Bien, Ricardo, creo que hay muchas cosas que comentar, sin embargo, al mismo tiempo me quedo sin palabras. Sinceramente, la primera vez que vi esta película, que fue hace muchísimos años, la estaba viendo con mis padres y realmente me perturbó por lo real que se sentía. Cuando me terminó de perturbar por completo fue cuando mi padre me compartió el dato, que justamente fue una historia real.
Vaya, son muchas cosas y creo que como ya lo comentamos durante la historia, el contexto que se estaba viviendo en México, no solamente en ese año, sino hay varias etapas donde lamentablemente ha sido demasiado sangriento, pero pues 1968 sigue doliendo hasta la actualidad. Sin embargo, ¿quién diría que hubiera repercusiones de ese evento, que hubiera algunos matices que no son tan complicados de entender, pero duelen demasiado, ¿sabes? Y que en un lugar que lamentablemente la ignorancia ganó a la sociedad por un líder que solamente estaba jugando con su poder, habla mucho de lo que estaba pasando en aquellos ayeres. Canoa, al igual que Tlatelolco, sigue doliendo mucho y es una huella imborrable en México. Y ahora es más imborrable porque está en la eternidad gracias a Felipe Casals, que a pesar de los baches se atrevió a relatar, casi copiar y pegar esta película para que no solo en México se sepa de este caso, sino en más países. En muchas ocasiones, fíjate, ya teniendo esto en cuenta, mencionan que en México no sabemos hacer más películas que se traten sobre la realidad, sobre lo que pasamos los mexicanos, sobre el día a día, sobre las desgracias. Pero es lo que pasa en México realmente, ¿no? Entonces, tenemos que retratar nuestra realidad. Es lo único que nos queda. Si en muchos casos, como en este, fue boicoteado muchísimas ocasiones, yo creo que ya está para la eternidad y es un recordatorio sombrío de que justamente podría volver a pasar, porque en la actualidad cuántas veces no hemos escuchado que los linchamientos, al menos aquí en el estado de Puebla, continúan siendo un número que suma. Así que, vaya, teniendo ya todo este contexto en cuenta, más el comentario, pues me gustaría ahora saber el tuyo, porque yo sé que tienes mucha información y como amante de la historia tienes un punto de opinión bastante emocional, pero sobre todo bastante fijo sobre esta situación. No sé cómo empezar a responderte, pero comparto tus emociones, realmente. Simplemente acordarte de que pues, en algún momento, como tú lo dijiste, pasaste por una etapa estudiantil y que te pudiera pasar esto en alguna excursión, en algún viaje, ¿no? Creo que es de las cosas más aterradoras, ¿no? Inclusive hasta un accidente. Creo que también partimos de ahí, ¿no? O sea, como son miedos naturales que puede tener la gente, ¿no? Muchas veces cuando estás adolescente no lo ves, pero cuando ya eres adulto sí lo empiezas a notar. Creo que esta parte del fanatismo que muchas veces se genera de manera exasperada en muchas sociedades, en muchos lugares sobre la religión, lo vuelve un arma. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones, inclusive hasta en pláticas simplemente banales entre nosotros, que es tan fuerte el impacto de la iglesia en muchos lugares, en muchas zonas, que el líder religioso se vuelve mucho más fuerte que el líder político, tiene mucha mejor influencia. Pero ¿qué pasa cuando los dos están ahí de la mano? ¿Qué pasa cuando los dos tienen ideologías muy similares? Cuando se las comparte al pueblo, cuando los manda mensajes en radio en ese entonces, cuando los mandaban mensajes de televisión, si es que tenían televisión, cuando llega en los diarios, cuando llega en la correspondencia, cuando te mandan a tu casa a alguien para decirte, oye, el pueblo mexicano te necesita para que puedas luchar por él, porque el comunismo nos quiere invadir, y nosotros no vamos a hacer una Unión Soviética, y no vamos a ser socialistas, y no vamos a ser así. O sea, es donde tenemos aquí la discusión. Es aquí donde entramos en una discusión muy fuerte. Hoy, lógicamente, ya son otros tiempos y otros días, ¿no? La mayor parte de la población ya está muy infundada por muchas ideologías, como la de Friedrich Nietzsche, como la de Freud. Pero te deja también un sinsabor de que hay mucha gente que todavía es muy arraigada a su ideología religiosa. O sea, y realmente está muy arraigada. Está bien metida con su religión, que no sabe ni cómo salirse. O sea, si tú le dices que el cielo es azul, te van a decir que no, que es blanco. Simplemente porque su religión lo dicta. O sea, y estoy poniendo un ejemplo que es demasiado burdo, pero es la realidad. Ahora imagínate en una comunidad que en esos años, aislada de todo, que hay muchos todavía hoy en día que siguen así, ¿eh? O sea, México también no es como que tenga el gran avance tecnológico de infraestructura en toda su zona, ¿eh? O sea, sí hay lugares donde todavía no tienen luz, no tienen servicios básicos. Y pueden seguir siendo manipulados. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaste al principio, la ignorancia
y el desconocimiento de muchas cosas que te implica ese tipo de situaciones. Cuando llega alguien que sabe más, te provoca que pueda manejar un pueblo a su antojo y a su manera, Por eso es que también cuando llegaba un profesor a un pueblo era muy respetado, prácticamente igual que el padre, porque era el único que llegaba. O sea, no era un profesor para un grado, era un profesor para toda la bendita escuela. Escuelas muy pequeñas, pero a final de cuentas existían. Escuelas que a final de cuentas estaban ahí, metidas, también de la mano con la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un evento de caridad para la iglesia. ¿Dónde lo podemos hacer? En la escuela, háganlo. ¿Para qué? Para reunir fondos, para darle mantenimiento a las pinturas, bla, bla. Ok, actos nobles, ¿no? Lo llamamos así. La caridad no está peleada con la religión ni con la política. Pero ¿qué sí nos pasa? Que cuando vemos a alguien como una máxima figura de algo que quisiéramos idealizar, en este caso el poder conocer a Dios, estar bien con Dios, tenerle miedo a Dios, es que Dios, yo soy benevolente, por favor ayúdame, te lleva a esos actos. Y qué peor que cuando llega un sacerdote que aparte tiene magia de político, que tiene poder de manipulación, que es inteligente para manejar las masas, que tiene habilidad verbal. Porque eso también se los generan en el estudio de su carrera teológica. O sea, cuando estudian la teología también les enseñan a hablar, les enseñan oratoria, les enseñan cómo dirigirse con la gente. ¿Por qué? Porque son predicadores de la palabra de Dios, tienen que evangelizar. Entonces, perdón por la expresión, pero si este señor, que no estaba para nada estúpido, pudo hacerlo, ahora imagínate cómo estaban las demás personas. Perdón la expresión, yo sé que mucha gente va a decir, es que los estás llamando tontos. No los estoy llamando tontos, estoy llamando ignorantes, que no es la misma situación, ¿Por qué? Porque, o sea, la ignorancia te lleva a creer a alguien que tiene mucha mejor voluntad, en este caso que tiene un acercamiento con Dios, que es la figura más cercana que tienes de Dios en la tierra, dentro de tu comunidad. Lo vas a respetar al final del día. Y pasa esto. O sea, imagínate llamarle a una persona que tiene una ideología comunista cuando realmente solamente está buscando un lugar de resguardo, donde pasar la noche, donde poder continuar su recorrido, en este caso para la Malinche, aquí en Puebla. O sea, ¿qué tan mal estaba la gente? O sea, ¿qué tan cerrada estaba? Que cuando llegó esta figura le empezaron a creer todo. O sea, por eso yo lo he dicho, aquí el que se aficiona con los políticos, el que se aficiona con la religión está perdido. ¿Por qué? Porque es que mi partido y es que esto. No es así, debemos de tener una ideología abierta a opciones. La religión es lo mismo. La religión está peleadísima con la ciencia en muchos aspectos. Ahorita ya ha avanzado, ¿pero por qué? Porque ha tenido que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no pierde adeptos, pierde creyentes, pierde feligreses. ¿Y ahora? Yo no creo que la iglesia esto no se lo pase tan tranquilo, porque son hechos fuertes. Y lo hemos visto a través de la historia. La iglesia católica, la iglesia islamista, la iglesia de que tú me pongas el nombre, tiene muchos conflictos de este tipo. Entonces, yo no quiero imaginar cómo es que esa gente no se puso a pensar, pues podrían ser mis hijos, están bien chavitos. Oye, aguanten, deténganse, vamos a ver si realmente tiene esa ideología, conversemos. No, nada más una palabra bastó para que los echaran. Y en México, que es un país que está acostumbradísimo a que exista este tipo de casos, pues van a pasar. ¿Por qué? Porque ya lo dijo el líder. Y como es el líder, le voy a creer. Y me voy sobre de ellos. Desgraciadamente, 2 estudiantes perdieron la vida en una situación que no tenían que haberlo hecho. Y desgraciadamente el gobierno, como siempre lo ha hecho, se metió con ellos. ¿Cómo? Censurando una historia de una película que cuenta una realidad, simplemente lo documentas. Pero, ¿sabes qué genera esto? Lo que se ha venido diciendo por décadas. En México, a pesar de que se formó un estado laico, la iglesia y la política están en acuerdos. Y no solamente la católica, todas las religiones que están bien cimentadas en México, porque somos libres de profesar la religión que queramos, pero los líderes también tienen acuerdos dentro de la política mexicana. O sea, y eso es algo que no está ni siquiera escondido, se ve a vivas luces. Hay políticos que hablan bien de un sacerdote y viceversa. Entonces, ¿por qué vas a censurar algo que realmente te está haciendo un recordatorio? O sea, a ver, gobierno mexicano, por favor, ábrele los ojos a la gente.
Mete más cultura, invierte más en maestros, págale mejor a los maestros para que se aventuren a ir a los pueblitos. No, pasan este tipo de desgracias y nos queda esa sensación de miedo. ¿Por qué? Porque le puede pasar a alguno de nuestros hijos en un futuro, o a los que ya son más grandes le puede pasar a sus hijos. Y no solamente en la calle, como lo hemos conocido, con asaltos, con privación de la libertad. O sea, puede pasarle inclusive en una simple excursión que ellos estaban motivados, ¿no? Hoy en día el mayor miedo que tienes de que tus hijos salgan a carretera sin tu presencia es que, pues que los encuentren, les pongan una piedra para que se suban a asaltarlos. Y si bien les va y no les hacen nada, y si se llevan a uno. Y aquí es esa sensación, es la misma sensación de terror que te deja. O sea, créeme, yo estoy con la piel bien enchinada porque solamente pensarlo te deja un vacío dentro. Y creo que este es un amable recordatorio para que el gobierno mexicano de verdad se ponga a trabajar y lleve a mejor la educación a otros lados en lugar de estar invirtiendo en otras cosas. Y no solamente nuestro gobierno, el gobierno de toda Latinoamérica es así. No solamente el nuestro. Y estamos muy acostumbrados a que censuren muchas cosas y lo seguimos viviendo hoy en día y desgraciadamente yo creo que son de esos temas de los que mucha gente no le gusta tocarlos por miedo, pero creo que el miedo es lo que nos hace humanos. Afrontar los miedos creo que es lo que nos hace liberarnos de ellos y nos hace libres. Y vivimos en un país libre, supuestamente. Entonces creo que lo que tú acabas de decir no suena tan extraño en la actualidad. ¿Se ha mejorado un poco? Sí. Pero hay muchos casos que están siguen ocultos. Y por poner el ejemplo está el de los 43 de Ayotzinapa. Entonces, creo que no salimos de contexto en este aspecto. O sea, seguimos viviendo una realidad muy difícil para México. Pero espero y creo que la gente también pueda empezar a ocupar más su raciocinio, ¿no? O sea, no siempre se tiene que creerle a alguien. Y creo que esto es el recordatorio más crudo que tenemos para que podamos evitar tantas cosas que a veces... simplemente porque uno lo dijo ya todos le creemos y no se llega a un proceso de juzgar como tiene que ser. Entonces a mí así me deja como un poquito de tristeza, ¿no? Que hayamos avanzado más de medio siglo y seguimos en las mismas circunstancias. Bien, para poder pasar con el siguiente tema, también quisiera hacer una aclaración importante. Tlatelolco, 1968, estudiantes. Son temas bastante delicados aquí en México que a pesar de que no estuvimos presentes o que todavía ni existíamos, es generacional y sigue doliendo como si hubiéramos estado ahí. Este capítulo originalmente iba a estar lleno de películas basadas en Tlatelolco. Sin embargo, creo que hay bastantes películas que realmente relatan diferentes hechos y que es importante poder mencionarlos para que la gente le dé una oportunidad. Insisto, es importante que sepamos sobre ello y que le demos oportunidad. Bien, Ricardo, teniendo este contexto, el siguiente relato que te voy a compartir es sobre la película La Civil, una madre contra la impunidad. Me gustaría preguntarte si sabes en quién está basada esta película, porque es sumamente interesante ese tema y más adelante, cuando te cuente la historia, cuando te la comparta, vas a entender el porqué. No recuerdo el nombre de la mujer que está basada, pero sí recuerdo los hechos. Y creo que es una de esas historias que, bueno, o sea, la anterior estuvo triste por el contexto en el que fue. Creo que esta nos va a dejar un hueco en el alma. O sea, es una historia demasiado pesada. No es una realidad alterna de México, es una realidad a diario que tenemos. Tú lo acabas de mencionar. Y lo dije hace rato. Desgraciadamente, mucha gente tiene que buscar por sus propios medios hacer algún tipo de justicia para encontrar paz, y esa es una de esas historias es muy triste, muy conmovedor, pero creo que también nos puede impulsar y nos puede motivar a hacer muchas cosas cuando de verdad el ímpetu está dentro de una persona, que todos lo tenemos y que creo que es algo que tenemos que aprovechar. Bien, Ricardo, partiendo de tu comentario, me gustaría darte más contexto y que tengas en claro en quién está inspirada esta película. Cuando una historia no cuenta monstruos sobrenaturales, sino el monstruo cotidiano de la injusticia, se vuelve parte del verdadero terror. La Civil es una de esas películas que golpean más allá de la pantalla.
Su escalofrío no nace de fantasmas, sino de lo que sucede cuando el Estado calla, cuando la verdad se hunde y una madre decide levantarse. La película fue escrita y dirigida por Todor Ana Miai, con guión también de Habacuc Antonio de Rosario. Aunque su producción se etiqueta como ficción, la civil está inspirada en la historia real de Miriam Rodríguez Martínez, una mujer de Tamaulipas que, tras la desaparición de su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, en 2014, investigó por su cuenta y logró que varios responsables del secuestro y asesinato fueran encarcelados. Originalmente, Miai pensaba hacer un documental, pero luego de conocer de cerca la historia de Miriam, su lucha, su coraje y su dolor, decidió que sería más poderoso contarla como ficción para capturar los matices del miedo, del abandono, de la transformación personal. Ahora bien, me gustaría comentarte, Ricardo, y a nuestra audiencia, cuál es el argumento de la película y posteriormente, cuál fue la real. La protagonista, que en la película se llama Cielo, interpretada por Arcelia Ramírez, vive en una ciudad del norte de México. Su hija Laura, en la cinta, es secuestrada. A pesar de pagar rescates y de la desesperación, Laura no regresa. Las autoridades son indolentes, burocráticas, corruptas o simplemente incompetentes. La madre no halla apoyo institucional alguno, ni del gobierno, ni de la policía, ni de instancias legales. Ante ese vacío legal y ético, Cielo decide tomar las riendas, rastrea a los secuestradores, recurre a identidades falsas, a disfraces, a pistas fragmentarias. En su camino descubre que la violencia no es solo la del crimen organizado, sino la de la complicidad silenciosa del poder, del sistema que no escucha, del miedo generalizado. La película no muestra solo la búsqueda física, sino la transformación interior de una mujer que, de costumbre, vivía una vida normal, hasta que la tragedia la empuja a convertirse en algo distinto. No en vigilante, pero sí en una fuerza que exige justicia. El contexto de la película ya está dando miedo de por sí, y ahora más sabiendo que está basada en una historia real. Sin embargo, el terror en la civil no proviene de monstruos ni de fuerzas sobrenaturales. Nace de la realidad mexicana de desapariciones, secuestro, impunidad, corrupción institucional, de madres que nadie escucha, de autoridades que ignoran, de la desesperación que obligan a cruzar líneas morales. La película también presenta la violencia psicológica, cómo el miedo convierte amistades, relaciones, en sospecha, cómo la rumorología, la traición y el silencio jerarquizan la moral, cómo alguien puede sentirse atrapado sin puerta de salida. La película denuncia la inacción del Estado, la complicidad por omisión, la indiferencia, y eso es lo que convierte en una obra incómoda, pero necesaria. Esta película ejemplifica cómo el cine puede ser un espejo del terror más íntimo, no del susto sobrenatural, sino del horror social, cuando la realidad excede lo que uno puede soportar, cuando una madre se ve forzada a abandonar su rol pasivo para convertirse en investigadora, guerrera, sobreviviente. Como dos datos adicionales a esta historia y los más importantes, varios de los implicados fueron apresados gracias a su presión y esfuerzos personales. Pero a pesar de ello, lamentablemente, Miriam fue asesinada cerca de su casa el 10 de mayo de 2017. Bien, Ricardo, creo que al momento de terminar este relato deja mucho impacto porque lo hemos mencionado en muchos episodios de México Sangriento, que justamente la violencia es el protagónico en México. Y es un protagónico que ya nos está rebasando de una manera monstruosa. Y el caso de Miriam es un caso preciso de la realidad, no solamente de todas las familias mexicanas, sino de muchas madres que esperan que sus hijos, sus hijas, regresen a casa, y ese día en ocasiones jamás llega, mucho menos sus restos. El caso de Miriam, sin duda alguna, es de admirar, porque a pesar del dolor, del coraje, fue detrás de las personas responsables, consiguiendo uno a uno la verdad. Lamentablemente, el final de Miriam, imagínate, asesinada fuera de su casa, terminó con esta pequeña justicia, esta pequeña venganza.
Lo que da más coraje es que damos confianza a las autoridades y lo que pasa es todo lo contrario. Incluso ellos mismos alimentan este México violento, siendo un círculo en el que no hay escapatoria alguna. Son 360 grados, regresamos al mismo lugar. Pero me da mucho gusto que esta directora junto a su guionista hayan dado un punto exacto para que no fuera un documental, una película para que Miriam esté en la eternidad y su caso motive a que realmente como sociedad creo que no estamos solos y podemos contra todo. A veces lamentablemente el resultado no es el que queremos, pero a veces creo que simplemente nos queda reconfortar con algunas conclusiones, pero pues en este caso, hablando de conclusiones, pues me gustaría saber cuál es la tuya después de escuchar ese tema que es complicado de abordar, sin embargo es mucha admiración por todo lo que conlleva y vaya, una madre en todos los sentidos de la palabra. Yo creo que el mejor nombre no le puede haber dado. Inmortalizarla, desgraciadamente, como tú lo dices, que Miriam haya perecido por las mismas personas que seguramente fueron las que le quitaron la vida, lo vuelve mucho más indignante, ¿no? Creo que por ahí puedo empezar. El hecho de que haya buscado por sus propios medios ante la inoperancia clásica de las autoridades mexicanas lo hace mucho más respetable, ¿no? Creo que particularmente, a lo mejor no es la misma forma, pero en mi caso yo lo puedo entender, ¿no? Creo que ese sentido de impotencia que muchas veces genera y que quieres que paguen las personas que lo hicieron, te debería tomar muchas decisiones, ¿no? Pero creo que miren esa parte, ¿no? O sea, como tú le decías en un fragmento, es sinónimo de fuerza, de lucha, de empuje, de justicia. Es una heroína que no tenía capa, que no necesitaba poderes, simplemente quería justicia, ¿no? Era yo creo que esa parte o esa figura que nosotros creemos que debería ser cada persona, cada individuo en la sociedad, o la mayor parte, que tengan rectitud, que tengan valores, que tengan ética, que tengan moral, que tengan un poquito de empatía por el otro, de que no les importe un comino lo que le está pasando, porque no me está pasando a mí, ¿no? Porque el mexicano tiene esta frase que para mí se me hace demasiado tonta. De que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la suya. O sea, tiene de dos sopas, o sea, o haces algo simplemente para quitarle alguna oportunidad a alguien, o que se quede sin algo, se quede sin nada o algo así, o de que sus problemas no son problema mío. Y desgraciadamente el sistema mexicano a nivel autoritario, bueno, mejor dicho de autoridades, es demasiado deficiente, es demasiado insocial. ¿Por qué? Y yo no juzgo esta parte, porque yo conozco gente que viene de tener buenos recursos y son personas a todo dar. Pero hay personas que como tienen... Si yo tengo 10 pesos y él tiene 1000 en el banco, él es más. Tiene mucho más dinero. Y por ese escrutinio social es como dice, no me interesa. Y lo mismo pasa con policías. Y lo mismo pasa con jueces. Y lo mismo pasa con investigadores, abogados. Con tener un cierto puesto que te implica que estás al servicio de la sociedad, que eres un servidor público, ya te crees intocable, te vuelves prepotente, te vuelves antipático. Pero cuando les pasa a ellos, no, ahí sí que ya quieren que todo el mundo le ayude. Y el karma siempre llega, ¿no? Entonces, creo que el caso de Miriam nos explica y nos retrata muy bien la realidad mexicana de que se vive cada día, y más en zonas como la Ciudad de México, que hay lugares que son ultra peligrosos, o sea, son muy complicados de andar, de ir con una libertad en la calle, ¿no? Creo que la película refleja no solamente este espíritu de lucha, ¿no? Digo, a pesar de que se trata de tomar como en ficción, pero quieres darle un emblema a una mujer con su estandarte que llevaba, que es, no, si es necesario que dé mi vida, la voy a dar, pero me voy a exponer con tal de atrapar a los responsables del secuestro y para poder recuperar a mi hija.
Pues yo creo que era la esperanza innata por ese ímpetu de seguir buscándola, ¿no? Que desgraciadamente creo que nosotros mismos sabemos cómo es la realidad. Que probablemente no solamente se trate de una historia de privación de la libertad. Que haya otras historias detrás de todo esto, ¿no? Que sean mucho más tristes, que le den un contexto mucho más triste. Pero bueno, creo que también el hecho de cómo ella terminó perdiendo la vida es para que también el mexicano abra un poco los ojos. El mexicano que es correcto, que es honesto, que es leal, que va y trabaja de manera consciente, que no se busca ganar el pan a la manera fácil, que literalmente está sudando gota por conseguir su remuneración económica de manera limpia, ¿no? Y así sea desde una oficina, así sea desde un trabajo remoto, desde tu casa, pero te genera un ingreso que no te lo estás quitando a nadie. Pero volvemos a lo mismo, o sea, lo que decía con la película pasada. Tal parece que el gobierno y la religión no están peleados para nada. Están muy bien asociados. Y en muchos rangos de poder pasa esto con el crimen organizado. Así sea desde niveles como estos, que se dedican simplemente a quitarle la libertad a ciertas personas para conseguir un beneficio económico mediante recompensas. También lo hay en otros formatos. Y creo que la gente me va a entender perfectamente esto, porque esto ni siquiera es ajeno de Latinoamérica, O sea, está en la mayor parte de Latinoamérica ese tipo de casos. Entonces, un buen soborno implica un buen silencio. Y carpetazo, se acabó y nos vamos. Ya, no investiguen más. Y dejas a la familia con un velo de incertidumbre y de dudas, ¿no? Y esto lo podemos ver con muchos grupos que en zonas donde el crimen organizado, que se encarga del tráfico de muchas cosas, de muchas sustancias y también inclusive de armas, han sido desaparecidos por estos grupos. Y se encargan de irlos a buscar y saben que se exponen porque los líderes terminan también siendo acabados de la misma manera, ¿no? Les quitan la vida y punto, para que guarden silencio y se escapen los otros y nos sigan buscando. Y no encuentren pistas y no los desmantelen, ¿no? Porque lógicamente, así como hay algunas personas en poderes de gobierno que no tienen ni un solo escrúpulo de ética, hay otros que dicen, no, sí te ayudo. Y vamos a hacerlo. Y terminan encarcelando a la gente porque saben que también para ellos es un riesgo proceder. Entonces yo creo que en memoria de Miriam, lo mejor que podemos hacer es: hay que seguir adelante, hay que seguir luchando. Y si nuestras autoridades son demasiado ineptas, pues buscar los medios. Sabemos los riesgos. Y también el que está al lado, apoyar. O exigir que se pueda llevar a cabo una investigación digna para que también la gente pueda estar en paz, ¿no? Entonces, donde quiera que esté Miriam, yo creo que no sea un país entero, porque muchas personas deben desconocer este caso, pero todas las personas que conocieron su caso y que saben cómo estuvo deben estar súper orgullosas de ella, aunque ya no estén dentro de este plano terrenal, pero donde quiera que esté, ojalá haya encontrado paz y también la paz con su hija. Bien, Ricardo, para poder culminar con este episodio, me gustaría hacerlo también con un tema bastante explícito, bastante intenso, pero sobre todo, lamentablemente, bastante real en la sociedad mexicana. Pero antes de presentarte el tema y saber por dónde va, me gustaría saber si sabes sobre la película de Daniel y Ana, El terror de la intimidad. La llegué a ver, pero yo creo que estaba un poco inmerso en otros temas que creo que no me ayudó a motivarla a terminarla de ver, porque sí te da un poquito de escalofrío. Sí, yo no te voy a mentir, a mí sí me asustó. Y lo que decíamos, o sea, esta parte de la subtrama del hecho del terror, de que tenga tantas variantes, de personas que son muy sensibles, ¿no? Y digo, a título personal, yo soy una persona demasiado sensible con ciertos temas, y más esa edad en la que la vi, o sea, estamos hablando de más de 15 años, que creo que
te sumerge en muchos contextos sociales. Desgraciadamente creo que hoy estamos tocando muchos contextos sociales que son la realidad de México, o sea, y creo que este no es uno de ellos, y creo que hemos ido avanzando y creo que ha ido subiendo un poquito el nivel de este tremor y de este temor. Todos tienen un nivel muy similar, pero creo que este te va a llevar más allá del límite, ¿no? De la carne propia, de lo que realmente no quisieras vivir por tu cuenta. O sea, a eso es lo que voy. Y pues bueno, adelante. Quiero escuchar la historia de Daniel y Ana, y que la gente también que no la conoce la conozca junto con nosotros. Bien, me da mucho gusto que la hayas visto en su momento. No se terminó, pero te voy a dar un poquito más de contexto detrás de esta historia. El verdadero terror a veces no está en las sombras de un callejón ni en los pasillos de una casa embrujada. Está en lo íntimo, en lo cotidiano, en el instante en que una vida común se quiebra y el mundo ya no vuelve a ser el mismo. Eso es lo que retrata Daniel y Ana de 2009, la primera película de Michel Franco, que debutó en una historia que aún hoy provoca incomodidad, repulsión y silencio incómodo en las salas de cine. La trama de la película sigue a Ana, una mujer de clase media alta, y a su hermano menor, Daniel. Ambos llevan una vida normal en la Ciudad de México. Ana está a punto de casarse, Daniel atraviesa la adolescencia. Todo parece transcurrir dentro de lo rutinario. Pero un día, ambos son secuestrados por un grupo de hombres desconocidos. Lo que sigue es un descenso al infierno. Son obligados bajo amenazas a participar en la grabación de un video sexual. No se trata de dinero, sino de algo más sórdido y perturbador. Un acto de humillación absoluta, capturado en cámara para un mercado clandestino. Liberados después del tormento, Ana y Daniel intentan regresar a la normalidad. Sin embargo, la vida ya no es la misma. El trauma los rompe, los separa, los encierra en silencios. Ana intenta seguir adelante con su matrimonio, pero el recuerdo la devora. Daniel, demasiado joven para procesar lo vivido, se hunde en una espiral de dolor. No hay monstruos en Daniel y Ana, no hay demonios, ni fantasmas, ni asesinos enmascarados. El horror aquí es humano, tan real que duele. El secuestro, la violencia sexual, la explotación y el silencio social que rodea a las víctimas. Ahora bien, uno pensaría que justamente la película sí está inspirada en una historia real, pero también con un poco de ficción. Pero la realidad es que la película sí está centrada en una historia real, y a continuación les voy a comentar en cuál. Durante una sesión de preguntas y respuestas tras una proyección en el Morelia Film Festival, Michel Franco explicó que un psicólogo le relató un caso que lo marcó. Un hermano y una hermana que vivieron un secuestro fueron obligados a filmar algo terrible en contra de su voluntad. La psicóloga compartía ese testimonio para explicar los daños psicológicos que el silencio, la culpa y el estigma pueden generar en víctimas de violencia sexual forzada. Francisco Franco tomó ese testimonio, sin nombres ni datos exactos, y lo transformó en película. Esa es la verdad detrás de Daniel y Ana. No es una recreación literal de un caso concreto, pero es un reflejo sincero de una vivencia real. Michel Franco filma con frialdad quirúrgica. No hay música dramática que prepare al espectador, no hay efectos de terror clásico. Todo está narrado con un estilo casi clínico, como si la cámara fuera testigo directo, sin adornos. Esa decisión potencia el horror, porque lo hace más real, más cercano, más inevitable. La crudeza de las escenas del secuestro y la grabación del video no está en mostrar violencia explícita, sino en lo que sugiere en el peso psicológico. El espectador se siente atrapado, obligado a mirar lo que preferiría negar. Cuando Daniel y Ana se estrenó en 2009, fue inmediatamente polémica. Se proyectó en el Festival de Cannes dentro de la quincena de realizadores, algo inusual para un debut. La crítica internacional la recibió como una obra valiente y perturbadora. En México, sin embargo, la reacción fue ambivalente. Algunos la consideraron una denuncia necesaria contra los horrores silenciados de la violencia, mientras que otros la tacharon de explotación morbosa. Lo cierto es que la película no dejó indiferente a nadie. Muchos críticos coincidieron en que el mayor mérito de la cinta fue hablar de algo de lo que casi nadie quería hablar: la explotación sexual forzada en contextos de secuestro.
un tema tabú que rara vez se aborda en el cine nacional. Lo más perturbador de Daniel y Ana no es el secuestro en sí, sino lo que viene después, el silencio, la imposibilidad de hablar, el miedo a la estigmatización, el dolor interno que se convierte en un enemigo invisible. La cinta expone cómo el trauma no solo hiere el cuerpo, sino que divide familias, relaciones, proyectos de vida. Y cómo en una sociedad que muchas veces prefiere callar, las víctimas quedan atrapadas en un limbo de vergüenza y culpa que no les pertenece. En ese sentido, la película se alinea con el género del horror psicológico, donde el monstruo no es visible, pero está siempre presente. El recuerdo del abuso, la mirada de los demás, la memoria que no cicatriza. Daniel y Ana es una película que duele, es incómoda, brutal, desgarradora, y sin embargo, es necesaria, porque nos recuerda que en México los horrores no siempre están en la ficción, sino en la violencia cotidiana que muchas veces preferimos callar. Y así es como culminamos con la película de Daniel y Ana, que a pesar de que es un relato en cierto punto ficticio, tiene toques de realidad bastante interesantes, no solamente en un tema, sino justamente en una historia que le relataron a Michel Franco. Sin embargo, también hay que destacar justamente esto. Ninguna de las historias que hemos tocado el día de hoy es más que otra, porque lamentablemente todas tienen algo en común: la realidad en la sociedad mexicana. Si nosotros nos ponemos a platicar con alguna persona aquí, lamentablemente más de una ha tenido violencia sexual, y en ocasiones, cuando nos lo relatan, la mirada, el recuerdo, y todavía sentirte en algunas ocasiones culpable por eso, vaya, es una sensación que es imposible de compartir, ¿no? En algunas ocasiones decimos que entendemos, comprendemos, pero no hemos pasado por esas situaciones. Pero lamentablemente, repito, es parte de la realidad mexicana. Ahora, si nos vamos a este tema que justamente los obligaron entre hermanos a tener relaciones sexuales forzadas, vaya, cómo es crecer con eso. Pero también, lamentablemente, es parte de la realidad aquí en México. ¿Qué te pareció tocar más a fondo el tema de la película de Daniel y Ana? Creo que no pudiste haberlo expresado de otra forma. Estamos en una situación social muy fuerte dentro de México, y estos temas no son ajenos, no son ajenos para nada. Lo escuchamos en todos lados. Aunque no estén muy dados a estar dentro de los noticieros o siguiendo influencers que dan este tipo de noticias a diario, te llega siempre de algún modo. Por alguna publicación, por algo que veas en la tele, por algo que veas en YouTube, no sé, por cualquier circunstancia la llegas a escuchar. La escuchas que es en México. Y lo dije, creo que este caso particularmente te deja ese sinsabor de decir, ouch, ¿me puedo pasar a mí? ¿No? Puede pasarle a mi familia. Y creo que, sí, tú bien lo mencionaste, creo que ningún tema por sí solo está desvariable de uno del otro, porque siguen estando dentro del mismo contexto social y generan un miedo, generan un horror, generan una sensación de estremecimiento. Creo que la crudeza de cada una le da su énfasis distinto, pero generalizado. ¿Cuál? México es un país que en el cual no siempre tiene que correr sangre, pero que aunque no corra, genera un daño impactante en la gente, ¿no? Esta parte por parte de Michel de hacer la película y mostrar el impacto psicológico que genera, también puede ayudar a generar un poquito de conciencia, ¿no? Porque muchas veces, en muchas ocasiones, no sabemos qué ha pasado el otro, qué ha sufrido. Yo no sé si Daniel y Ana, que son los nombres que les dieron, tengan una vida normal hoy. Y hay gente que los trate mal, y simplemente porque no sabe su historia. Pues claro, ¿vas a andar por la vida contando algo así tan delicado a todo el mundo? Más que lógico que no. Pero caray, si yo estoy viendo que esa persona
Probablemente por estas inseguridades no tiene, mejor dicho, por no inseguridad, esos traumas. No tiene la seguridad con nadie, no se siente segura con nadie más que con su familia y con las personas que conoció que eran queridas. No la juzgues. No es que no quiera, es que simplemente hay un peso detrás, ¿no? Y más cuando más se calla. O sea, aunque hayas terminado yendo a terapia y avances y puedas regular y soltar esos miedos, te aseguro yo que no fue una terapia de 4 meses, 6 meses, 1 año. Es una terapia de mucho tiempo. Una terapia absoluta. Una terapia donde tienes que entrar de nuevo en sintonía contigo. Tienes que superarlo, trabajarlo. No lo olvidas, lo superas. Afrontar que viviste con eso. Tratar de seguir tu vida. Tener nuevos objetivos. Buscar otra visión. Perdonarlo sobre todo. Y pues este caso es perturbador por sí solo. O sea, simplemente con escucharlo es perturbador. ¿Por qué? Porque te están obligando a cometer un acto de incesto que tú no está dentro de tu moral ni de tus ideales, ¿no? O sea, imagínate, Ana se iba a casar, Daniel era un adolescente. O sea, ¿qué tan pervertido tienes que estar en la cabeza para querer vender un material así, ¿no? O sea, una explotación sexual muy dura, muy traumante. Y esto no es ajeno de México. O sea, hay muchas personas que están como sexoservidoras que están obligadas. La trata de blancas es uno de los crímenes más cometidos dentro del país. Y se sabe dónde están la mayor parte. Hay muchas zonas donde saben que hay trata de blancas, pero están muy controladas. ¿Por qué? Por las personas que lideran este tipo de actos. Y que es más que lógico que los policías, los militares, les cuesta mucho trabajo entrar. Porque así, aunque mandes a toda la fuerza armada de un estado, cuando los disperses van a empezar a atacar uno por uno, porque no están solamente en un solo lugar, están en varios. Tienen mucho poder. Es la realidad. También no estamos ajenos a eso. Tiene mucho poder. Pero también ¿por qué? Porque también tienen otros acuerdos y pasan este tipo de cosas. Para vender un video de este contenido solamente por el mero morbo. O sea, para pasarlo simplemente por el mero morbo, por un placer, hay que estar muy, muy mal de la cabeza. Hay que estar, no sé, yo creo que esto ya no se llama ni siquiera perversión, ya es estar demasiado, imbécil. Esa es la expresión que estoy encontrando, imbécil. ¿Por qué? Porque estás obligando a alguien. O sea, fantasías de ese estilo. ¿Cuál es el motivante? Pero creo que no estamos ajenos. O sea, también sabemos que hay muchos asesinos seriales que están motivados por implicaciones sexuales, ¿no? Y que inclusive ni siquiera es por el abuso, es por otras situaciones, otras circunstancias. Imagínate cometer este tipo de casos. O sea, este caso, por eso yo lo dije al principio, antes con tu pregunta. Creo que es una parte que tú dices, no quiero vivirla, nunca viví, espero que nunca me toque vivir en la vida, y que la vida, Dios o lo que ustedes crean te desorille de eso, ¿no? O sea, o que vivas en una zona que realmente no pase tanto esto, los casos sean tan aislados, que tengas al menos esa seguridad, ¿no? Pero si vives en una zona como lo es la Ciudad de México, en Sonora, en Sinaloa, pues lógicamente te va a dar miedo. En Tijuana vas a sentir temor, es más que obvio. No pasa nada tampoco. O sea, ¿por qué? Porque está tu seguridad y tienes que buscar métodos, pero no siempre te puedes estar protegido. Inclusive en zonas tranquilas llega a pasar. Entonces, creo que en específico este tema es un recordatorio de que hay cosas peores que le quiten la vida, ¿no? O sea, porque eso lastima a algún familiar. Pero que te quiten tu paz mental y te dejen con una marca que no se ve, también es algo que a nadie se le desea. O sea, y que creo que es una parte también para conciliarnos un poco, de recordar de que a mucha gente no sabemos cuál es su historia y no merece ser juzgada sin saber el trasfondo de ella, porque todos somos buenos para hablar. Bien, Ricardo, si me permites, me encantaría compartirte la conclusión general de este episodio. Las películas de terror mexicanas inspiradas en hechos reales son más que simples relatos cinematográficos. Son reflejos oscuros de nuestra historia, espejos deformados que nos muestran la crudeza de lo que realmente somos capaces de hacer como sociedad.
Cada cinta no solo busca aterrar, también recuerda que detrás de la ficción hay víctimas, crímenes y cicatrices que jamás sanaron. El cine se convierte entonces en un guardián de esas memorias, en un ritual que revive miedos colectivos y leyendas urbanas que siguen palpitando en las sombras de nuestras calles. Quizá esa sea la verdadera razón por la que nos estremecen, porque no nacieron de la imaginación, sino de la realidad. ¿Qué te pareció el tema del día de hoy, Ricardo, para cerrar nuestra tercera temporada? Wow, creo que fue un final de temporada muy bueno. Muy bueno, quiero dejarlo en ese aspecto, ¿no? O sea, en el aspecto de lo que nos guste. Creo que es ponerle es poner el cuchillo final en su lugar. Muy lastimantes estas historias, yo creo que demasiado perturbadoras, demasiado hirientes en muchos aspectos. Creo que nos demuestra la realidad en la que vivimos a nivel nacional, en un país que es considerado como mágico, como es México, que si bien la mayoría de su gente es buena, es bondadosa, es amable, pero también hay gente que tiene el mal en sus venas. Y que bueno, por otra parte, si me quedo, si me voy con un sinsabor de boca. En este momento sí es como, tengo muchas emociones encontradas, y creo que la misma gente que se quedó hasta el final va a quedar con la misma sensación. Es estremecedor, es una sensación estremecedora. Creo que ninguna de las tres historias podría yo destacarla de la otra, pero creo que las tres estuvieron muy bien para poder cerrar esta temporada. Y de verdad, creo que lo que viene para la siguiente va a estar mucho mejor. Lo que viene adelante va a estar mucho más interesante, más intrigante, que nos va a seguir estremeciendo, y eso es algo que a mí me sigue emocionando, a pesar de que me voy con muchos miedos en muchas ocasiones. Pero creo que el miedo no hay que huirle de él, hay que convivir con él, y eso es algo que es grato de sentir, ¿no? Las emociones son humanas. Y pues bueno, a la gente decirle, cuídense mucho. Estas historias están basadas en hechos reales, pero que hechos que son muy perturbadores, y que de verdad ojalá no le pase a nadie, y que de verdad no haya necesidad de escuchar que en alguno sea la noticia después, ni de nosotros ni de nadie. Y pues bueno, Manu, muchas gracias, fue una gran temporada, amigo. Si llegaron hasta este punto del episodio, queremos agradecerles por haberlo terminado. Muchísimas gracias. Si quieren seguir apoyando este proyecto Miedos Nocturnos, lo pueden hacer de 3 maneras muy sencillas. La primera, suscribiéndose al canal de YouTube y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. En segundo lugar, vayan a la plataforma de Spotify, síganos, escuchen el podcast y, lo más importante, califíquenos con las estrellas que ustedes creen que este proyecto se merece. Y finalmente tenemos nuestras redes sociales, aparecemos en todos lados como @Miedos Nocturnos Podcast, a excepción de X, ahí estamos como @Miedos Podcast. Sin nada más que mencionar, agradecerles por acompañarnos en esta tercera temporada, que sí se vio muy interrumpida en muchas ocasiones, pero bueno, es parte de los compromisos que en algunas ocasiones llegamos a tener, o simplemente por temas de enfermedad, etcétera, ¿no? Pero el especial de Halloween se viene completamente interesante, y en la cuarta temporada les prometemos que igual será más perturbadora, más aterradora, y esperando que ustedes nos acompañen en este camino que, sin duda alguna, no tiene fin. Ricardo, también, sin nada más que mencionar, agradecerte por acompañarme en esta tercera temporada de Miedos Nocturnos, esperando que cada una de las historias que se compartieron en esta mesa te hayan gustado y te hayas llevado un miedo a tu casa. Agradecerte por esta tercera temporada, vamos por el especial, por la cuarta temporada, y nada más, desearte una muy buena noche. Buena noche, amigo.